ChatGPT, vení con los muchachos. ChatGPT, te vas a divertir. Hola a todos, soy Pac. Hoy vamos a aprender cómo usar ChatGPT como un profesional. Así que comencemos desde el principio. Bueno, tampoco. Hace muchos años, en un reino digital muy lejano, un grupo de programadores estaba hasta sus binarias pelotas de que la gente hiciera preguntas estúpidas a los motores de búsqueda y obtuviera respuestas aún más estúpidas. Esos momentos de Yahoo Respuestas. Qué gloriosos momentos. Y esos SEOs que hacen keyword stuffing, los están pillando a esos SEOs que están haciendo keyword stuffing, ¿eh? Así que en su infinita sabiduría, estos programadores decidieron crear una inteligencia artificial capaz de entender el lenguaje humano, responder preguntas, ayudar a escribir y, por qué no, contar chistes y, por qué no, mejores chistes que los tuyos. Y así nació ChatGPT, el profeta de la inteligencia artificial, el oráculo de los prompts, el mesías de la productividad o de la procrastinación con estilo. Pero como todo poder conlleva una gran responsabilidad, los programadores sabían que si la gente no sabía cómo preguntar, ChatGPT les iba a contestar como cualquier gurú genérico de TikTok, O sea, idiotas. diciendo que invirtieran en bienes raíces con capital cero. Remax Vibes. Por eso, en este video te voy a enseñar a dominar el arte de los prompts, a escribir preguntas de calidad y a desbloquear las funciones más avanzadas de ChatGPT. Así que en este video vas a aprender cómo sacarle jugo real a esta herramienta para que no te pase eso de dame idea de negocio y que te devuelva lo mismo que al resto de los 100 millones de usuarios que escriben lo mismo todos los días. ChatGPT es una IA avanzada que puede responder preguntas, ayudar con la escritura, como este guión de YouTube, o incluso crear historias y chistes. De hecho, sus chistes podrían ser mejores que los míos. Bueno, eso es fácil. Mis chistes son malos, pero malos nivel malo, o los de Nick, que bueno, también deben estar al mismo nivel, pero por lo menos los míos no son robados. ¿Puedo decir eso o no? O sea, celebrar el ganar de a mí a nivel de chistes es como, es muy fácil, es como hacerle un gol a un chico que no tiene piernas. Es muy fácil y no tiene mérito. ¿Qué pasa, gente? Un gol es un gol y siempre hay que celebrarlo. El funcionamiento de ChatGPT es así. Trata de analizar enormes cantidades de texto para predecir la mejor respuesta según lo que le preguntes. Por supuesto, no siempre es perfecto, nada en la vida lo es, ni siquiera yo, que soy casi la perfección, porque también cometo errores. ¿Y cómo no va a hacerlo ChatGPT? Bueno, acá dice que yo sí cometo muchos errores, así que bueno, voy a volver a decir que cometo muchos errores. Pero cuando se usa correctamente es una herramienta increíblemente poderosa. Como la revista esa de Garganta Poderosa. Digo, esa era profunda, ¿no? Vamos a preguntarle a alguien que sepa. ¡Apa, tío Beto! Vayamos por parte y vamos a arrancar por la parte 1. ¿Qué es ChatGPT? Eso que estuvimos mencionando y para qué sirve. Ahora sí, hablemos un poquito en serio y definamos un par de conceptos. ¿Qué es ChatGPT? En palabras simples, ChatGPT es un modelo de inteligencia artificial creado por OpenAI que puede entender lo que escribís en lenguaje natural y de paso responderte como si estuvieras charlando con una persona. Una persona con doctorado en todo, claramente, sin ego, pero una persona en fin. O sea, no, tampoco no puede ser tan persona porque si no tiene ego no es persona. Así que bueno, con una pseudo persona. ChatGPT no es Google, no es Siri, no es Alexa. Y a diferencia de los buscadores, ChatGPT no te da enlaces. O bueno, a veces sí, pero lo que principalmente te da son respuestas, videos, textos, resúmenes, imágenes, explicaciones, chistes, estrategias, recetas o lo que se te ocurra o lo que necesites. Y todo eso generado al momento, como si estuviera improvisando con vos. Lo que hace es muy interesante porque básicamente intenta predecir la mejor respuesta posible según lo que vos le pedís, usando millones de ejemplos a la vez que aprendió durante su entrenamiento. Y no es tan lineal eso de que copia y pega de internet, sino que dentro de la lógica inventada que tiene, le intenta agregar un contexto y darte una respuesta. Por eso es un Large Language Model. Sí, obviamente a veces se pasa de creativo y otras veces directamente se equivoca, pero la mayoría de las veces te resuelve la vida. ChatGPT necesita una casa. Claro, te daremos una casa. Arre, plan social era ChatGPT. Entonces, ¿para qué sirve ChatGPT? La respuesta depende de vos. Algunos lo usan para escribir correos, posteos o guiones, estudiar, resumir textos o repasar para un parcial, armar planes de negocio, ideas, contenidos, presupuestos, nombres de marca, etc. Además, te ayuda a aprender cosas nuevas sin que tengas que tragarte 15 pestañas de Wikipedia. Y si sos medio vago, también sirve para evitar pensar. Acá es donde viene mi truco personal, decirle, pensá por mí y va a hacer lo mejor que pueda. Pero claro, para que funcione bien, no alcanza con simplemente escribir cualquier cosa. Tenés que saber cómo pedirle, cómo guiarlo, cómo sacarle jugo. Para eso viene la próxima parte. Y se viene la segunda. Vamos con la parte 2, la de escribir buenos prompts. Ahora sí, vamos a empezar con lo básico. ¿Cómo escribir buenos prompts?
Y después de eso vamos a ir subiendo de a poquito el nivel, porque luego exploraremos algunas funciones más nuevas y avanzadas como el lienzo, investigar fondo, la función de buscar y más. Pero bueno, lo primero de todo es acceder a ChatGPT. Para ello tenemos que ir a ChatGPT, tengo que entrar a Google, buscar ChatGPT, etc. Si vamos a utilizar alguna tienda de aplicaciones, tengan en cuenta que si escribimos ChatGPT, por ejemplo, va a aparecer la aplicación oficial de OpenAI, pero van a aparecer otras basuras y copias berretas, en especial en las... Ojo, hay muchas copias berretas, en especial en las tiendas de aplicaciones. ¡Qué rico olor a gato! Ojo, hay muchas copias berretas, en especial en las tiendas de aplicaciones, así que siempre busquen la aplicación oficial de OpenAI. Porque si googleas o buscas acá sin mucho control, vas a terminar en una de estas porquerías que lo único que van a hacer va a ser estafarte. Vas a terminar en ChatGPT original 100% real no fake.com. Así que bueno, nada. Eso era un pequeño comentario, un pequeño disclaimer sobre lo que puede llegar a pasar. Así que vamos a ir a ChatGPT. Y obviamente, este no es el ChatGPT. Este es uno que compró el dominio chatbot.app. Pero no, este es el verdadero, el posta. Ahora lo único que tenemos que hacer es iniciar sesión. Y si todavía no tenemos cuenta, nos registramos, que para usarlo es completamente gratis. Ahora sí, nos iniciamos y qué bien como me logué. Una vez que hayan iniciado sesión, van a ganar acceso a los mejores modelos, la capacidad de subir archivos, crear imágenes y mucho más. A primera vista la interfaz parece bastante simple, o sea, básicamente este pedacito de acá sin casi nada especial. Pero no se dejen engañar, debajo de la superficie es una herramienta increíblemente poderosa. Pero lo que vemos acá, lo primero que nos llama la atención es el campo de texto donde podés escribir un mensaje para ChatGPT. Por ejemplo, desde esta interfaz podemos crear una imagen, analizar imágenes, resumir texto, nos puede ayudar también a escribir contenido. Y incluso si hacemos clic en más, vamos a ver otros ejemplos de cosas que podemos hacer: agregar fotos, archivos, conectarlos de Google Drive, desde el OneDrive de Microsoft, personal o desde una cuenta compartida, etc. Bien, ahora que ya sabemos que ChatGPT no es magia, sino una máquina que responde lo que puede con la información que uno le da, vamos a ver qué pasa si le das cualquier cosa. Voy a escribir un plan de marketing para mi negocio de galletitas, por ejemplo. Tu paquetito. A ver qué me dice. Bien, interpretó que es una receta. Ahora le voy a dar un poquito más de información. No, amigo. Es el nombre de mi negocio de galletitas keto. Yo me llamo Tupac. Ahí el nombre. A ver qué nos da para poder empezar a trabajar. Bien, excelente nombre, Tupac. El paquetito tiene personalidad, es recordable y transmite claramente el concepto de galletas keto, con un toque personal. Si en algún momento necesitas ayuda con cositas de marketing, nos va a pedir que le avisemos. Bien, entonces lo que le voy a decir es escribir un correo de marketing para mi negocio de galletas. Es un prompt así nomás, cortito, vago, como si lo escribiera alguien que todavía tiene sueño a las 4 de la tarde. Y bueno, nada, el resultado es este. Ahí está, un hermoso correo de marketing clásico, genérico, muy motivacional. Hola, ¿quieres cuidarte pero te cansaste de que todo lo rico engorde? Tu paquetito, te traemos algo distinto. Galletitas keto reales, hechas con ingredientes nobles, sin azúcar ni gluten y con mucho sabor. Bueno, ahora voy a consultar un pequeño detalle. Quiero ver si me incluye con avenas y pasas. Avena, pasas. ¿Tiene? Muy bien, muy esto. Perfecto. Está muy bien el correo que está generando, está muy bien la información, pero bueno, es un correo genérico que quizás no enganche. ¿Por qué no engancha? Porque le falta información. Entonces, ¿quién tiene la culpa de este correo me? ¿ChatGPT? ¿La vida? ¿Mi ex?
No, nadie. La culpa es del prompt. Y también digo ahí, es como pedirle a un chef, prepárame algo rico sin decirle que sos alérgico al maní. Después, no llores si te ahogas. Ahora vamos de nuevo y con un poco más de contexto. Bien, cuanta más información y contexto le demos a ChatGPT, mejor será la respuesta. Así que aquí, en el campo de texto, vamos a intentarlo de nuevo con un prompt diferente. Le voy a escribir, o le voy a decir algo, le voy a dictar. Escribí un... Ahí me está tomando, ¿no? Escribí un correo de marketing divertido y atractivo para Tupá Ketito Cookies, que básicamente es mi negocio de galletitas keto, donde tenemos un nuevo sabor de temporada, la galleta de calabaza con chispas de chocolate. Quiero que para el correo uses un tono amigable y juguetón. Guiño guiño, lo de juguetón. Y que además ofrecemos un 5% de descuento y el correo debe ser breve y directo. A ver qué nos puede dar ahora. Perfecto. Ahí le edité lo que quería. Acá un correo juguetón. La calabaza llegó para quedarse, con chispas de choco. Cuerpo de correo. Hola, amantes de lo keto, te presentamos a la estrella de la temporada. Galleta de calabaza con chispas de chocolate. Tierna, espaciada. Sarasa. Bueno, mejor. Lo importante es que en el prompt que le di recién, le estoy diciendo cuál es mi empresa, o sea, qué empresa es, qué producto nuevo tengo, qué tono quiero, qué descuento ofrezco, y que no me escriba una novela digna del premio Alfaguara, sino que le estoy dando justo lo que necesito. Y ahora sí, este correo suena un poco mejor, suena un poco más interesante que el que vimos en el ejemplo anterior. Vemos que es divertido, corto, con el descuento exacto y sin inventar sabores raros. Sabores raros. El equipo de Tupá, que tipo, está muy bueno. Eso sí, ChatGPT se emocionaba por ahí, tiró un descuento, puede tirarte un descuento con nombre propio a veces, pero no pasa nada, para eso está, para corregir. Porque, ¿qué aprendimos de esto? La moraleja es que cuanto más específico sea tu prompt, mejor será la respuesta. Decir algo como haceme un correo no es lo mismo que decirle todo lo que necesitas con detalles, tono y estilo. Por eso anoten esto, que es muy importante, así que bueno, los espero. ¿Listo? ¿Ya tienen algo para anotar? Bueno, dale, perfecto. Pausen. Pausen. Entonces, bueno, como les decía, anoten esto. Siempre que le vayan a pedir algo a ChatGPT hay que decirle por lo menos 3 cosas. 1. El rol. 2. La tarea. Y 3. El formato. Si además le pueden agregar otra información, bienvenida sea. Pero esas 3 cosas son fundamentales. ¿Por qué? Bueno, el rol sirve para que el ChatGPT actúe como alguien. Por ejemplo, actúa como un marketer profesional, actúa como un abogado de startups, actúa como un profe de historia con memes y el ejemplo que vos quieras. Esto le da un punto de vista desde dónde pensar, desde dónde armar su estructura, su marco teórico. No es lo mismo que te responda como un influencer, que obviamente los influencers no saben una mierda, que como un contador público. Y acaba el recordatorio número 1.000.000, nunca le hagan caso a un influencer, por favor, se los pido, son personas vacías. Bueno, número 2. Una tarea, decirle exactamente qué es lo que querés que hagan. ¿Querés que el ChatGPT escriba un posteo, que revise un texto, que resuma una ley, que invente una historia con gatos y viajes en el tiempo? Bueno, lo que vos quieras, pero cuanto más claro sea el objetivo, mejor. Ya que mejor va a trabajar. ChatGPT no adivina, solo responde a tus pedidos. Y bueno, lo tercero siempre es el formato. ¿Cómo querés que te lo devuelva? Puede ser una lista, puede ser un artículo, un carrusel de Instagram, un tweet, un script de TikTok o incluso una tabla. Si no le decís, te puede tirar cualquier cosa. Si querés ir más allá, como decía, puedes agregarle un brief o información extra. Algo como lee esta información primero, lee esto primero y absorber la información. Todavía no quiero que escribas nada, ok, y con eso le puedes tirar información y va a funcionar de esa manera. Bien, por ejemplo, cuando le vayamos a cargar información o queremos que entienda algo de contexto y demás, podemos tirar una noticia, un texto, una imagen y que trate de interpretar esa información. Por ejemplo, le voy a pedir, sos un experto financiero, quiero que me ayudes a entender la información de esta noticia, de las noticias, coma, y quiero que me lo devuelvas en un párrafo corto. Ok.
Bien, ahora yo le voy a ir pasando noticias y quiero que me lo resuma. Por ejemplo, lo del tipo de cambio real. A ver, bien, desde la flotación, a mí está bien, perfecto. Acá me dio un resumen. ¿Es bueno o malo? Bien. Vamos a ir a tirarle otra noticia, pero esta vez le voy a hacer un toque distinto. Le voy a tirar una captura de pantalla. ¿Qué implica esto? En una palabra, ¿es bueno o malo? Riesgoso, upa. A ver, ahora le voy a tirar esta otra noticia. ¿Es bueno o malo en una palabra? Entretenido, bien. Y ahora tu opinión sobre el precio de Litecoin, por ejemplo, en función a esta noticia. Le comparto una noticia y quiero que me diga si es una buena o una mala opción de inversión. Bien, entonces ¿compro o vendo? Soy Red Inve. Bien, ahora le voy a poner otro ejemplo en la otra conversación que estábamos teniendo en... Acá. Bien. Actúa como un marketer de e-commerce. Quiero que escribas un artículo para Instagram en formato carrusel. El objetivo es promocionar nuestro sabor de galleta de edición limitada. Antes de arrancar te paso un brief, léelo y decime si estás ok. Ahí. Y le paso un brief que no existe, pero bueno, le paso un documento. A ver si me lo va a poder ver. Bien, perfecto. Ya leyó el brief y los resultados de Google. Pero bueno, me dice que nada, me da una propuesta que en el slide 1 ponga calabaza más chocolate igual magia keto, en el slide 2 horno no para tu paquetito tampoco. Juegos de palabras, bastante bien, ¿eh? Básicamente con esto ChatGPT ya no es una bola mágica que adivinó lo que quería, sino que es una herramienta bien dirigida que puede darte algo realmente útil. No es magia, es un método. Tiene rol, tarea, formato. Y si obviamente la pueden complementar con un brief, mejor. Ahora sí, volvamos con el ejemplo del correo ese que le pedimos al principio. Y obviamente voy a copiar lo que ya tengo escrito para no tener que andar haciéndolo. Le voy a pedir que me escriba un correo de marketing divertido y atractivo para el paquetito cookies. Tenemos un nuevo sabor de temporada, que la vas con chico de chocolate, usate un amigable juguetón. Recibo un 5% de descuento y quiero sumar un factor diferencial. Hola dulzura, ya está, estuvo muy bien. Me compró con eso. Y hacer esto no es como netamente casualidad, o sea, le dimos todo lo que necesitaba para que pueda armar un correo muy bueno. O sea, estamos diciendo quién es, qué queremos, cómo debe sonar y en qué formato. Y por eso la respuesta mejora automáticamente. Vamos a ver por qué eso importa tanto y cómo seguir puliendo el resultado para llevarlo al siguiente nivel, el próximo paso. Parte 3. Herramientas de edición y lienzo. Ok, genial. Ahora que tenemos un correo que no da vergüenza ajena, vamos a tunearlo un poquito más. Debajo del resultado aparecen varias opciones. Una de ellas es leer en voz alta, por si querés que ChatGPT te arrulle con voz de locutor de software. La de copiar texto, la de publicar arriba si te gustó o si quieres dar un feedback positivo, la de publicar abajo para hacer lo opuesto, que es básicamente decir como que la respuesta es un insulto a tu inteligencia, y la de editar el lienzo. Y toca hablar del lienzo, no de los lienzos, del lienzo o Canvas, que básicamente es una herramienta que está dentro de ChatGPT que te permite trabajar con textos de forma más visual y estructurada. A diferencia del chat tradicional donde las respuestas aparecen en bloques, el lienzo divide el espacio en dos partes. A la izquierda esta es mi izquierda en este caso. A la izquierda se mantienen las conversaciones con la IA y a la derecha se edita un documento en tiempo real. Esto permite escribir, revisar, editar y pedir cambios sobre textos específicos como si se tratara de un procesador de texto, pero con la asistencia de la inteligencia artificial. Esto es especialmente útil para tareas como correcciones, reescrituras, resúmenes o mejoras de estilo, ya que podemos seleccionar un fragmento de texto y editar solamente eso, y además te permite ver los cambios realizados, deshacer acciones y mantener un historial claro del proceso. Es momento de trabajar en lienzo. Para ello hacemos clic tanto en el lienzo, que sería acá, o le podemos pedir que queremos trabajar el correo en un lienzo. Quiero trabajar en lienzo.
Capaz que piensa que quiero trabajar en calzón, así que por eso se lo tengo que aclarar un poco. Hola Dulzura, llegó la galleta edición limitada que va a derretir tu otoño. Me gusta cómo suena, así que bueno, nada, quiero mencionar que acá a la izquierda, antes de comenzar a trabajar en este correo, quiero mencionar dos cosas. Que acá a la izquierda tenemos el chat con ChatGPT con todo nuestro historial de lo que estuvimos hablando. A la derecha es lo que estamos laburando, así bien prolijito, podemos ajustarlo un poco, claro que querés ver más esto. Eso lo podemos modificar. Por ejemplo, vamos a modificar un par de cositas. Quiero que esta parte sea un poco más juguetona. Así que lo podemos preguntar ahí al chat. Dice, quiero que sea más juguetona. Entonces va a modificar únicamente ese pequeño fragmento. Hola Dulzura, o mejor dicho, golosura. Acá vamos a meterle el dedito juguetón. A ver qué me dice. Lo siento, no podemos. El chisme saludable no solo es baja en carbos, tiene fibra probiótica. Esa que le hacemos mismo a tu pancita y te deja tan feliz como vos con una cookie en la mano. Opa, interesante. Entonces, bien. Así podemos seguir jugando todo el tiempo y podemos ir probando. Pero capaz pasó que te gustó una versión anterior. Entonces, lo que podemos hacer es mostrar cambios. Vemos cuáles fueron los cambios, por lo menos en esta versión, a la versión anterior, y así. Está súper interesante, pues si queremos la podemos restaurar y arrancar de cero con los cambios. O bueno, seguimos trabajando en la misma y listo. De esta manera queda todo bien claro como tiene que ser. Bueno, si no te gusta lo que hizo, haces clic en deshacer y volvés al texto anterior. Más simple que explicarle Excel a tu tía. Ahora vamos con la parte 4. Subir archivos y usar búsqueda web. Bueno, acá tenemos para agregar, como dijimos antes, conectar aplicaciones. Pero acá podemos agregar distintos tipos de archivos. ChatGPT te va a ayudar a reconocer, gracias a su capacidad OCR, todo lo que vos necesites. Ejemplo, o podemos generar una imagen. Generame una imagen para el banner de la campaña. Vamos a poner un poquito más de contexto ahora. Estás en plan diseñador y quiero que la imagen sea en formato horizontal. No escribo tan rápido como hablo. Lo mismo, estoy pidiéndole una acción, un rol y obviamente el tipo de formato, lo que quiero que me devuelva. Así que vamos a apretar Enter y vemos qué es lo que pasa. Impecable como genera la imagen, la verdad, impecable. Eso es porque también lo ayudamos muchísimo, pero muchísimo dándole el contexto de que es un diseñador que está trabajando para tu paquetito y bueno, nada, la campaña está de otoño, así que genial. Ahora vamos a buscar un poco más de información. Fíjate que en herramientas, fíjate, como si fueses una sola persona, a vos te digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Suscríbete. Listo. No tuve que aclararle que creo una imagen, se lo dije por texto, pero le puedo decir una cosa interesante. Puede ser que haga una investigación a fondo o primero me interesa que busque algo en internet. ¿Qué es lo que quiero que busque? Quiero que busque me buscarías negocios o barracas donde podrían vender este tipo de productos. O sea, le estoy pidiendo que me ayude. A veces se está trabando últimamente cuando genera imágenes. Pero bueno, vamos a dar. Tratamos nada que un F5 no solucione. Así que, ahí está. Negocios en barracas donde podría vender este tipo de productos. Entonces va a hacer una investigación en la web. Me va a dar bastante información. Entonces yo tengo este negocio, me voy y me acerco para allá, ¿entendés? O sea, voy y digo, che, mira, tengo este producto. Ah, bueno, genial. Excelente. Y también le puedo pedir que haga una búsqueda a fondo en con determinada información. Le puedo conectar, por ejemplo, Posts, el calendario de Outlook, Canva, lo que quieras, GitHub, o directamente que busque en la web, o algunas otras de estas herramientas, para que investigue un poco más sobre lo que yo quiero hacer. ¿Qué se me ocurre que podemos hacer? Por ejemplo, que busque en mi mail todas las promociones que me llegaron sobre
productos keto para, bueno, entender la estructura de sus mails y básicamente generar uno superador, ¿sí? Puede ser también, le comparto mi Google Drive y pues genérame, léete siempre toda la campaña o analizar desde HubSpot todo mi CRM, cuáles son los clientes potenciales que puedan llegar a tener un negocio y que me ayuden a vender este tipo de galletas. Así que nada, es increíble. Y volviendo a esto, están las fuentes acá, o sea, está la información clara de nada, del negocio. Así que no necesitas más. Podés hacer clic y ver de dónde sacó cada una de estas cosas, cada una de estas informaciones. Y listo, un paso para ChatGPT. Y en cuanto a los modelos de razonamiento, tenemos que decir que ahora ChatGPT piensa, pero tipo, piensa bien. ChatGPT ofrece distintos modelos de razonamiento, cada uno optimizado para tareas específicas. Por ejemplo, GPT-4o, que es el modelo más equilibrado y versátil, ideal para la mayoría de los usos y usuarios. Otros modelos como el 3 o el 4 mini priorizan la velocidad y la eficiencia, especialmente es útil para programación y análisis, lo hace más cosas y más rápido, pero un poco menos fino, pero al ser tan lineal la respuesta, alcanza y sobra. También se pueden explorar versiones en vista previa, como el 4.5, que está diseñada para redactar y generar ideas con mayor fluidez. Elegir el modelo adecuado puede marcar la diferencia entre una respuesta básica y una mucho más elaborada o rápida, según lo que se necesita hacer. De última, si tenés dudas sobre los modelos, lo que puedes hacer es consultarle al propio ChatGPT cuál deberías usar para tal o cual proyecto. Acá tenemos el 4, el 3, el 4 mini, el 4 mini high, que debe ser por el high porque high está drogado. El 4.5, 4.1, 4.1 mini. Incluso le podemos preguntar, como dijimos al chat, cuál es la mejor herramienta, cuál es el mejor modelo para trabajar tal o cual proyecto. Pero bueno, nada, debajo del buscador, o sea, tenemos acá el sitio de preguntas donde están las herramientas y buscar en la web. Tenemos algunas tendencias relevantes. Por ejemplo, en este caso yo voy a ver tendencias sobre Manchester United. A ver qué es lo que pasó con el United ahora, qué problema tienen. Bien, claro, debe haber algún partiduli. Ok, no sigo tanto la Premier, así que bueno, no importa. Pero es para que tengan en cuenta que, nada, información súper relevante. Si quieren hacer preguntas boludas, tipo trabajarlo en temporal para que no se te acumule dentro de tu historial. Eso es mucho, muy importante. Podemos preguntar por qué tal o cual es un pelotudo y no queda en tu historial. Al toque, mi rey. Pero bueno, cambiando de tema. Aunque ya no hay un modo de razonamiento como si había en las otras versiones, que bueno, nada, para tenerlo en cuenta, los modelos de chat GPT-4 desde el 4.0 en adelante, incluyendo 5, 4.1, 4.1 High, todos ya piensan por su cuenta y lo hacen bastante bien. Por ejemplo, como estuvimos viendo recién, vamos a vuelta al mismo ejemplo de hace un rato. Voy a ir acá a la barra lateral, buscar el correo divertido de marketing. Le voy a decir que, bueno, por ejemplo, le voy a decir que soy el dueño de tu paquetito de cookies y estos son los números de producción. Y le voy a inventar, no sé, cuántas galletitas debo hornear en diciembre. Vamos a ponerle como que los números de producción son 12.000 en 2023. Vamos a ponerle 15 en 2024 y hasta junio cerrado de 2025 tenemos, no sé, 14, 10.000. ¿Cuántas debo hornear? Bien, me va a tirar el siguiente, perfecto. También podemos pedirle que investigue el precio al que se está vendiendo la competencia del producto más parecido. Buscar en la web. Me buscarías el precio promedio del producto más similar de los competidores. Le pongo contexto porque así quiero saber a cuánto quiero vender. Bien,
Tengo un par de competidores: Célula, galletas keto con chispas, 150 gramos, 9100 el paquete. Este otro lo vende a 6708 y este otro. Precio promedio, nada, ¿cuánto tiene? ¿Qué significa? El rango competitivo está entre 600 y 1200 por galleta según la calidad de ingredientes. Te sugeriría incluirlo. No tengo fuerza de branding. Voy por lo masivo. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que mi marca no es conocida, básicamente, pero se lo tengo que decir de manera elegante. Así que con esto me va a sugerir seguramente una estrategia. Bien. Mantener presión ligeramente por encima del promedio, destacando tu edición limitada, fibra prebiótica, fibra óptica, para tener internet rápido, etc. Buenísimo. Ya con esto tengo un plan de negocios casi. Así que ahora voy a pedir un plan de marketing. Para superarlo. Bien, me piden más información, entonces voy a poner un random all para que me mande fruta. Y nada, investigue lo que tengo en el drive y demás. Y bueno, nada, pueda hacer un reforecast de lo que ya tenemos a nivel marca. Obviamente la investigación a fondo, como busca demasiada información y demás, se toma su tiempo. Básicamente pensemos que es como si fuese un profesor tratando de explicarte cómo hizo tal o cual cuenta. O sea, es como que va a buscar mucha información, va a tratar de meterse más aún en contexto y te va a tratar de devolver un resultado. Y si no te gusta el resultado, le puedes decir hacerlo otra vez, pero más conservador, hacerlo otra vez más arriesgado. Quiero un plan que trate de superarse, quiero un plan que tenga en cuenta que el coste del chocolate está aumentando, pues le vamos a mandar un gráfico del commodity del chocolate y va a decir, che, predecime la tendencia del precio del chocolate y en función a eso, capaz que dice, che, no, te conviene aumentar el precio. Parte 5. Modelos, historial y personalización. Como dijimos, a la izquierda tenés tu historial, podés abrir un chat nuevo, cambiar de tema, volver a una conversación anterior o hacer clic en los 3 puntitos para compartir el chat, renombrarlo, archivarlo o tirarlo al tacho de la basura de la dignidad perdida, also known as eliminarlo. Acá tenemos para abrir el menú lateral, crear una nueva conversación, buscar entre los chats, etc. El menú lateral es básicamente para mostrar nuestro historial, nuestro GPT personalizado, nuestros proyectos, etc. Acá tenemos para crear nuevos chats, buscar en los chats o directamente en la biblioteca de recursos de imágenes. Acá está, con todas las boludeces que estuve haciendo con el chat. Aquí está. Bien, vamos acá a buscar el chat que tuvimos recién con Keto. Vamos de vuelta al nuevo chat. Vamos a buscar Keto. Bien, acá tenemos de vuelta justo para seguir trabajando dentro de lo que es el mismo proyecto. A mí me gusta generalmente trabajarlo bien maximizado para tener mayor espacio de trabajo, pero bueno, eso ya está a cuestión de cada vez, es propio de cada uno. Y como vimos, bueno, nada, básicamente eso es lo que vamos a hacer, así que bueno, quedémonos que mientras más claro sea el prompt, mejor sale. Básicamente como todo en la vida. Hasta ahora, cada vez que hablamos con ChatGPT tenemos que repetir lo mismo, o sea, la empresa, etcétera, etcétera, salvo que empecemos a trabajar por proyectos. Hasta acá. Un nuevo proyecto, le ponemos tanto, Keto, movemos la conversación y listo. Y como esto Keto, y todo lo que trabajamos en nuestro proyecto va a quedar acá. ¿Sí? Eso es algo interesante. Podemos agregar archivos, instrucciones. Y siempre que estemos trabajando dentro de este proyecto va a recurrir a la misma información y va a estar separada del resto del trabajo. Incluso podemos decirle cómo querés que lo llame. Si querés, quiero que siempre me llames como Alexis McDonald's. Ole, no era Macalista. Donalds. Para un lugar que tendría que estar. También le podés contar a qué te dedicas. Me dedico a generar negocios y fundirlos. Y le podemos explicar también cómo queremos que nos respondan. Y quiero que siempre me respondas con dislexia. Vamos a poner dislexia. Listo, Alexis McDonald's anotado. De ahora en más te respondo con un toque de dislexia.
Si alguna vez querés que vuelva al modo normal, nomás decime. ¿En qué crees que nos fundamos hoy? Perdón, enfoquemos hoy. Un mail con dislexia. Asunto. Por poder... Es buenísimo, para su negocio. Hola, estimado. Me llamo Alexis McDonald's. Le escribo para proponerle una oportunidad de crecimiento impresionante. Impecable. Con esto conseguís trabajo. Alerta LinkedIn. Buenísimo. Y también no se olviden que podemos hablar con dislexia, con el chat GPT. Así que bueno, nada. Dejé abierta una puerta que quizás no deberían haber conocido, pero bueno, no importa. Otras configuraciones pro que también podríamos tocar son, nada, trabajar un poco mejor lo que son la generación de imágenes con, bueno, la API de DALL-E también, que es de OpenAI. Quedémonos también con investigar en la web y con también lo que es la función de activar el lienzo, que es muy bueno para trabajarlo. Por ejemplo, volvamos un segundo. Quiero más dislexia. Hola, estimado. Mi nombre es Alexis McDonald's y le escribo de tu paquetito. Perfecto. Este correo es un correo ganador. O viral. Lo más probable es que sea viral. Así que bueno, vamos a avanzar con la parte off. Terminás todo eso, haces clic en guardar y listo. Ahora ChatGPT ya sabe con quién está hablando. No más explicaciones innecesarias, no más repetir lo mismo, no más trauma de onboarding eterno. Respiremos hondo. Cada vez que abrís el chat ya sabe que tu negocio son galletas, que odias las pasas y que hablas como si fuera un sketch de Capusotto. Eso es lo que me pasa a mí. Creo que el chat debe de tenerlo como cada vez que hablas como un pelotudo. Parte 6. GPTs personalizados, privacidad y plan de pago. Bueno, ahora que ya dominás lo básico de ChatGPT, vamos a meternos en el terreno nerd deluxe. Los GPTs personalizados, los multiversos del ChatGPT, la boutique de la IA. Bueno, basta con esos ejemplos. Arriba a la izquierda tocas donde dice explorar GPTs. ¿Y qué hay ahí? Bueno, acá tenemos dos cosas. Tenemos para buscar dentro de la tienda de GPTs o dentro de tus propios GPTs. En mi caso, yo tengo un par de GPTs que hice, así que bueno, los dejo por si quieren buscarlos. Este como que está teniendo más éxito que estos otros, que de paso el chivo, úsenlos. Pero si ninguno de esos les interesa, vamos de vuelta a la tienda. GPTs. Y acá encontraremos un montón de GPTs personalizados. Tenemos seguramente alguno que genere logos, tenemos otro que se llama Scholar GPT, que básicamente te da información académica real realizada por expertos, eso está bueno. Humanize AI, Fitness Coach Workout PhD, o sea, tenés la propia de Canva, tenés un montón de herramientas, estas son las más populares de la comunidad. Acá tenemos uno de logo, este está súper interesante. Podríamos utilizarlo para crear nuestro propio logo de, no sé, el ejemplo que estábamos haciendo, las galletitas. Pero bueno, nada, tenemos prácticamente lo que queramos. Si no existe, lo podemos crear. Acá tenemos por categorías: escritura, productividad, investigación, análisis, educación, estilo de vida, DALL-E, que son para la generación de imágenes, programación, etc. Supongamos que querés crear tu propio GPT, o sea, vamos a suponer que sos un psicólogo que quiere que una IA hable como Freud. Lo puedes hacer. ¿Querés que uno imite a Maradona pero que sepa de marketing digital? También. Y si no sabes cómo hacerlo, tranqui, que hay un video en la descripción que te explica todo paso por paso. Y creo que nos queda hablar solamente sobre el precio. Los planes de ChatGPT son estos. Tenés el gratuito, el de 20 o el de 200, que es empresarial. Te recomiendo este, a menos que seas una bestia, que no sé cuál es el verdadero diferencial, por lo menos no lo tengo tan en claro hoy en día. Salvo, bueno, acceso ilimitado al modo de voz avanzado y otros boludeces que dicen acá. Pero lo cierto es que no, para el día a día no sé si hay diferencia. Y ya de por sí el pago es un montón. La versión gratuita ya es bastante buena. Pero si querés ir un poquito más allá, con la versión paga puedes acceder a los modelos más potentes, usar la herramienta de generación de imágenes, buscar en la web, subir archivos, entrar en modo razonamiento y bueno, también tener a la IA que justamente no se cuelga cuando el servidor explota, que creo que es el principal limitante de la versión gratuita. Entonces, la pregunta es, ¿deberías pagar? Depende. Si lo necesitas, si usas mucho, necesitas una persona más, un asistente en tu trabajo día a día, sí, obvio. Si usas
esta IA, esta herramienta para trabajar todos los días, se justifica solo. Se justifica completamente solo. Pero en cambio, si lo utilizas cada tanto para preguntarle si la pizza con piña es una aberración o no, capaz que no tiene tanto sentido. Por cierto, no habíamos discutido si la pizza con piña es una aberración. Desde un punto de vista legal y gastronómico, ético, no. Pero desde el corazón de muchos puristas de la pizza, es un rotundo sí. Bien. Solo por curiosidad, está... Pues alta dislexia, me parece que el de la dislexia soy yo. No, la pizza no está prohibida. Caso más famoso, Finlandia. That's all, folks. Así que volvemos para el otro lado, o sea, para acá atrás. Voy allá atrás. Y listo. Eso sí, por más que ChatGPT sea una bestia, siempre revisa lo que dice, porque sí, a veces inventa cosas o directamente responde como si hubiera dormido 3 horas. La regla es, ChatGPT puede ser tu asistente, de hecho lo es, pero vos seguís siendo el que piensa. En teoría, ¿no? Y sí, hay gente que no pensó nunca en la vida. Bueno, eso estuvo muy largo. Y si llegaste hasta acá, o sos muy curioso, o estás procrastinando con estilo. En cualquier caso, gracias por mirar mi video, suscríbete al canal, deja un comentario y si querés que hagamos la parte 2 con más funciones ocultas, trucos y cómo exprimir esto al máximo y cómo crear, por qué no, tu propio GPT personalizado, avisa, déjalo en los comentarios porque nos vemos en el próximo video. Y sí, mantente dulce, amante de las galletas. Don't you know about the bird? Well, Peter's gonna tell you about the bird. Well, a bird, bird, a bird, a bird, a bird, surfing.